Muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias, doctor Camilo. Muchas gracias a todos los miembros de la Junta Directiva de este gremio y a todos los miembros de las diferentes empresas de servicios públicos que están aquí reunidos. Para mí realmente es un placer estar aquí. Yo he estado allá durante muchos años. He trabajado con varias empresas de servicios públicos, así que no es lejano para mí la labor gremial, la labor empresarial. Y bueno, ahora con la oportunidad de estar aquí con ustedes representando el gobierno del presidente Petro, representando una propuesta pues que la ciudadanía acompañó y que ahora tenemos el enorme reto de implementar. Yo quiero comenzar diciéndoles una buena noticia para después decirles una no tan buena. La primera buena noticia es que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se ha dedicado casi siempre a los temas de vivienda. Y en este gobierno vamos a hacer un énfasis en los temas de agua, saneamiento básico, acueducto, alcantarillado y saneamiento. Me alegra. Eso no quiere decir que vamos a abandonar los temas de la vivienda. Por supuesto, hay cosas que han funcionado bien, hay énfasis en los que vamos a hacer transformaciones, a penetrar espacios del Estado que todavía no se han hecho. Los amigos de Camacol, por favor, no se asusten porque no quiere decir que los vayamos a abandonar. Pero yo creo que ustedes comparten con nosotros la necesidad inmensa en materia de asuntos de agua. Y creemos que pues ese va a ser el gran esfuerzo. No más quiero decirles que en los ejes del plan de desarrollo, el primer eje va a ser el eje del agua. Eso ya muestra una señal importante. Estamos desarrollando, no quiero, digamos, contar más detalles, pero sí es importante que ustedes sepan el énfasis que vamos a hacer ahí. La noticia, que no es mala, pero que es bueno que la vayamos asimilando, que la vayamos comprendiendo, es que vamos a mirar no hacia las grandes ciudades, no hacia las grandes empresas de servicios públicos, sino hacia lo que le falta a este país, que es el sector rural, los pequeños municipios y aquellos aspectos de orden comunitario, de enfoque diferencial, donde sabemos que el país necesita hacer un énfasis. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a mantener la estructura de la Ley 142 que funciona, que ha hecho un gran aporte en este país desde 1994 hasta la fecha, son ya 28 años de desarrollo de la Ley 142, con el acompañamiento que del Estado se merece. Pero quiero llamar su atención hacia la otra Colombia, hacia la otra parte del país en materia de agua que vale la pena observar con atención y dirigir los esfuerzos del Estado. Estas cifras no son ajenas para ustedes. Nosotros sabemos que hay una brecha inmensa en las coberturas urbana y rural. Tenemos una serie desde el año 85, el crecimiento nacional y el crecimiento ya específicamente urbano es sostenido. Y aunque uno pensara con los tres bloques de la derecha que el avance en materia rural es bueno, si dijéramos que tenemos un 76% de cobertura rural, se vería pues un progreso desde 1985, de los últimos 35 años, importante. Sin embargo, este dato de 76% de atención en el servicio rural no necesariamente implica que las comunidades rurales tengan vivienda, tengan agua, perdón, yo también tengo que cambiar el chip, tengan agua. 12 millones de personas, prácticamente toda la población rural de nuestro país, tiene inadecuada prestación del servicio. Y 12 millones es toda la población rural del país. Este 76% no está cubierto, tiene dificultades importantes. Y las personas sin acceso a agua potable, dato que ustedes conocen, no es ninguna novedad, están concentradas en el sector rural. Este será el énfasis que realizaremos.
Esto sí es de interés de ustedes, un 45% de pérdidas técnicas. Por supuesto, en las grandes ciudades, a través de las grandes empresas, el fortalecimiento en la prestación del servicio es importante. Tal vez la debilidad en materia de población en las grandes ciudades es que la gente no tiene la capacidad de pago de las tarifas. Así que si optimizamos la gestión empresarial, podemos avanzar en eso de manera sostenida. La siguiente, por favor. Vemos también una coincidencia entre cuáles son las disponibilidades de agua, la oferta hídrica, con el color morado en el Chocó y los colores más azules a lo largo de la parte andina del país, y vemos que la demanda por agua en nuestro país está cruzada. Donde más llueve, donde más oferta hídrica hay, tenemos menor demanda, empiezan los problemas de escasez. Vemos Europa, la situación en que está hoy en día, Italia, Reino Unido, con problemas muy serios en materia de disponibilidad de agua, y sabemos que para Colombia el futuro puede tener el mismo camino si no somos capaces de proveer las necesidades. Y el tratamiento de aguas residuales, a pesar de que durante los últimos 20 años vemos un mejoramiento en el tratamiento, también sabemos que el registro de la prestación no necesariamente es óptimo. El control, el seguimiento y el monitoreo a la operación del tratamiento de aguas solamente se presenta en el 25% de los prestadores. En materia del servicio público de aseo, yo sé que muchos aquí trabajan en ese sector, son empresarios y funcionarios de la prestación del servicio de recolección de basura. Mucho énfasis en el sector urbano, muy baja cobertura en el sector rural. Prácticamente completa la atención urbana, 30% en el sector rural, y algo que realmente nos tiene muy preocupados, de los 281 sitios de disposición final, tenemos 187 no autorizados. Yo aquí tengo que decir que estoy usando datos de la Super, muchas gracias Lorenzo. Hago un paréntesis. En este gobierno queremos trabajar de manera muy articulada entre la CRA, la Super y el Ministerio. Creo que eso es bueno para todos, para que haya una coincidencia en la regulación, en la supervisión que hace la superintendencia, y por supuesto desde el Ministerio como ente rector de política. Y de estos sitios de disposición final tenemos 187 autorizados y 94 sitios no autorizados, 84 a cielo abierto y 10 celdas transitorias. Realmente son datos muy alarmantes, son datos que requieren la atención. Si vemos a 2 años, a 4 años en el transcurso de este gobierno, si no se hace un énfasis y una atención muy urgente en este problema que ya está latente en todas las ciudades. Mañana voy a estar en el relleno sanitario de Cartagena y vamos muy rápidamente a reconocer las situaciones particulares de cada una de las ciudades, pues estamos a puertas de una dificultad muy seria en los próximos años en nuestro país. La siguiente, por favor. Y la otra mitad del país que no está reconocida en los datos anteriores es el sector rural, que está siendo atendido por prestadores comunitarios, por prestadores rurales, y el primer problema que tenemos es que ni siquiera sabemos cuántos son. Diferentes fuentes oficiales nos hablan desde 4.300 prestadores rurales y comunitarios de servicio de acueducto y alcantarillado, pero las organizaciones de acueductos comunitarios nos hablan de cifras de 30.000. Realmente hay una brecha inmensa
entre lo que nosotros somos capaces de identificar desde el Estado y lo que posiblemente tenemos que enfrentar en todo el país. Uno ve ciudades como por ejemplo Villavicencio o ciudades como Ibagué, cuando el servicio público tiene fallas, la atención la prestan las organizaciones comunitarias de acueducto y pareciera como que son invisibles y pareciera como que la ley 142 y todos sus desarrollos y el esfuerzo que hacemos colectivamente tiene el objeto de formalizarlos, de volverlos empresas, pero un acueducto comunitario no necesariamente debe ser valorado, diagnosticado, medido como una empresa de servicios públicos y seguramente una diferente regulación y unos diferentes instrumentos de supervisión y control nos van a permitir mejorar el servicio que se presta, unificar criterios, articular estas organizaciones y sin pretender que una sea igual a la otra, tener diferentes modos de prestar los servicios en nuestro país. En este sentido, hemos pensado que las prioridades de trabajo para atender este tipo de servicios, en primer lugar, es la identificación y caracterización del universo de prestadores comunitarios. No sabemos cuántos son, no se quieren dejar contar por el Estado, no existe una claridad sobre su alcance, su participación y vemos los resultados que mencioné anteriormente, pues la calidad del servicio realmente es deficiente. En segundo lugar, de manera concertada, articulada, creemos que es necesario diseñar una reglamentación apropiada para la prestación del servicio por parte de pequeños operadores. Hemos conversado con Leonardo, que lo veo por acá, y todo el equipo de la CRA, para en este momento que es ideal para el proceso regulatorio, para la nueva etapa, el nuevo momento regulatorio, podamos entender que hay un segmento que está por fuera del radar del Estado, que son las organizaciones comunitarias, y podamos diseñar con ellos y para ellos una regulación y una reglamentación que nos permita hacer un énfasis. Y esto se gestiona a través de alianzas comunitarias y sinergias interinstitucionales. Ahora me voy a referir a las razones por las que necesitamos sinergias interinstitucionales y la más importante pues es la falta de recursos del gobierno nacional y del Estado para lograr cumplir con todos los objetivos que el país demanda. Ahora bien, quiero contarles qué encontré en materia de agua en el Ministerio de Vivienda. La radiografía es la siguiente. En primer lugar, unos recursos muy escasos del Gobierno Nacional para hacer inversión en infraestructura de agua y saneamiento básico. Un dato, este año que estamos corriendo, los recursos de ejecución son del orden de 700.000 millones de pesos. Para el año entrante, en el presupuesto que el gobierno pasado definió y que está en reconsideración por parte del Congreso, estamos hablando de 300.000 millones de pesos. 300.000 millones de pesos, ustedes saben, apenas son suficientes para unos pocos proyectos de infraestructura. La situación realmente es dramática. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el área de agua, tiene una instancia que se llama la ventanilla única. Y yo sé, porque me lo han dicho, que es una instancia muy difícil de transitar. Es un espacio técnico donde se presentan los proyectos de infraestructura y se hacen validaciones, pero las ciudades, las gobernaciones, los gobiernos locales que presentan sus proyectos en la ventanilla única y que son más robustas, después de 1, 2 o 3 años finalmente completan los requisitos técnicos para que sea viabilizado un proyecto. Y estas son las ciudades fuertes. Las ciudades no tan fuertes, de nivel 5 y 6,
realmente no tienen la capacidad para surtir estos efectos, para surtir este proceso y alcanzar la viabilidad de un proyecto. Realmente esta es la situación en todos los espacios donde yo converso, dialogo con personas. La crítica, la ventanilla única va en ese sentido, en el sentido de la dificultad que para un gobierno local implica llegar a un feliz término en materia de proyectos, pero los que logran llegar a la validación técnica tienen que seguir el siguiente paso, que es la asignación de recursos. En un esquema presupuestal como el que les mencioné antes, pues no necesariamente creo que son un paquete importante de proyectos, pues que tienen que someterse a la escasez para que sean validados, y llegar a eso pues ya es un esfuerzo inmenso de recursos, de tener en cuenta las comunidades que se ven frustradas, que consideran que pues han hecho un enorme esfuerzo y no necesariamente ven las obras, ven los resultados en sus municipios. Y una vez se ha asignado y se ha iniciado el proceso de ejecución, empiezan también las dificultades. En contratación, en este momento, de 210 proyectos activos con recursos de la Nación, es decir, tutelados, vigilados por el Ministerio, tenemos 43 en contratación, 103 en ejecución, 54 suspendidos. Este bloque naranja nos debería generar una alarma. ¿Por qué tenemos 54 proyectos en el Ministerio que están suspendidos? Y si miramos los que están en ejecución, no necesariamente es un lecho de rosas ejecutar en el Ministerio. Eso hay que ser objetivos, todos sabemos lo que es impulsar un proyecto de infraestructura, no es sencillo, las razones son de múltiples órdenes: jurídico, ambiental, social, político, económico, 1000 razones para que los proyectos de infraestructura tengan dificultades, se empantanen, se dañen, pero sí hay una alarma sobre la necesidad de mejorar de manera colectiva, no solamente desde el Ministerio, sino desde las instancias territoriales, desde las empresas ejecutoras, desde las comunidades, para completar esta labor. Una línea de trabajo en la que nos vamos a concentrar: la agilización de estos proyectos en ejecución y suspendidos. Pensamos que los recursos se deben dirigir a eso antes de iniciar proyectos adicionales, nuevos. Depende, por supuesto, del presupuesto disponible, de los recursos disponibles, pero cuando un proyecto ya está avanzado, es insensato no continuarlo. La situación que vivimos, todos lo saben, de los incrementos de los precios generalizados, impactan muy negativamente la ejecución de los proyectos. Es una discusión difícil porque hasta cuánto recurso adicional se debe inyectar, dónde se justifica, dónde no se justifica. Queremos hacer una valoración de eso, que es muy importante. Y el siguiente énfasis o el siguiente foco en el que estamos pensando es qué tipo de proyectos se aprueban en el Ministerio para la inversión de recursos del orden nacional. Y miren ustedes, los municipios pequeños de categoría 5 y 6 tienen una menor aprobación de proyectos que los municipios grandes. Eso confirma la hipótesis de trabajo en el sentido de que las ciudades más robustas, los entes territoriales más robustos avanzan mejor, y hay hay un sesgo territorial porque quienes cumplen con los requisitos tienen más probabilidad de ser financiados y de ser ejecutados que quienes ni siquiera tienen la capacidad técnica para cumplir con esos requisitos. Así que estamos trabajando en la creación de una unidad de gestión de proyectos para municipios con baja capacidad técnica. Le hemos pedido a la CAF que nos ayude a hacer esa estructuración. Ya hicimos una primera conversación y vamos a diseñar con ellos este aspecto.
Sabemos que debe ser descentralizado, no hacemos nada en Bogotá poniendo una nueva ventanilla única para pequeños municipios. La dificultad nomás de un alcalde de un municipio pequeño para desplazarse a Bogotá con su equipo, hacer una mesa técnica, nos exige la presencia en el territorio. Pero sabemos que esa es la ruta para generar justicia territorial en materia de inversión en infraestructura de agua. La siguiente, por favor. Y aquí está lo que yo les mencionaba anteriormente, la indisponibilidad de recursos de inversión del gobierno nacional. Teníamos en 2021 930.000 millones, en 22 actual vigencia 700.000, 395.000 en el presupuesto que nos dejó el gobierno pasado, pero creo que esta cifra es manida, todo el mundo la menciona y es inmensa. 53 billones para alcanzar una cobertura universal son cifras realmente que no se compadecen con la realidad. Si tendríamos 395.000 millones para el año que viene. ¿Qué es importante? Y yo sé que este tema no les gusta. Creo que José Antonio Campo estuvo acá o está aquí en Cartagena conversando con otro sector empresarial. La reforma tributaria. No quiero entrar en detalles de cuánto cada sector se ve afectado por la reforma tributaria, pero el propósito de nivelar la cancha en el sentido de eliminar ventajas que se fueron acumulando de manera histórica para ciertos sectores nos podría llevar, si hay un consenso en la sociedad, y me refiero al debate democrático en el Congreso que se está dando en este momento, pues a disponer de mayores recursos para inversión pública en temas sociales, donde sin duda alguna el tema de agua va a ser prioritario para el presidente y para el gobierno nacional. De eso hemos hablado en muchos momentos y, como les decía, tener agua como el primer eje del plan de desarrollo ya muestra una señal importantísima que obviamente tiene un componente ambiental, pero tiene un componente humano en el sentido del agua potable para las comunidades y para las personas. Hoy en día tenemos proyectos viabilizados por el orden de 689.000 millones. Eso es 2 veces el presupuesto del año entrante. Así que miren ustedes pues la desproporción en las actividades que estamos haciendo y cómo el canal de viabilización de proyectos, financiación, contratación y ejecución parece pues un camino bastante difícil de lograr y se ve en la realidad. La siguiente, por favor. Y ahora quiero hablar sobre un tema que seguramente es de interés para muchos de los que están aquí. Y estos datos son de la Super, gracias Lorenzo, porque los estuvimos conversando ampliamente esta semana. Y es la disposición final. En el proceso de empalme que yo acompañé, identificamos una alerta en materia de disposición final y durante este mes que hemos estado trabajando ratificamos esa alerta. De los 100, tenemos 140 de 281, la mitad de los sitios de disposición en condición crítica, de los cuales 111 tienen vida útil vencida o no autorizada, 111, y 29 con una vida útil entre 0 y 3 años. Este gobierno los va a recibir y la situación realmente nos alarma muchísimo. Hay varias facetas, ¿cierto? Primero, identificar qué sucede con cada uno de estos 140 sitios de disposición en condición crítica. Son múltiples razones y no hemos hecho todavía esa valoración. Queremos hacerla muy rápidamente en coordinación con todas las instancias del Estado involucradas, relacionadas, pero también vemos otra faceta del tema, y es el aprovechamiento. La Corte Constitucional, por fortuna, le dio un mandato al Estado colombiano de una atención preferente
a los recicladores de oficio, recicladores y recicladoras de oficio. Y construimos una reglamentación para remunerar el trabajo de los recicladores, del reciclaje, y realmente hay muchos problemas en esa remuneración. Durante los últimos 6 años se han remunerado 1 billón de pesos y uno no ve ni que estén mejorando las condiciones socioeconómicas de los recicladores, ni que estén disminuyendo los volúmenes de residuos que se están entregando, depositando en los rellenos sanitarios. Pero nos ha costado 1 billón. O sea, 1 billón es una cifra con la que podríamos construir la infraestructura de un año avanzando hacia ponernos al día. Y la medida de la superintendencia del aplazamiento que implica verificar esas toneladas de aprovechamiento que los recicladores en sus organizaciones están cobrando, pareciera que nos está aterrizando en la tendencia real. Queremos revisar esto, mirar con mucho cuidado una modificación de la regulación en materia de aprovechamiento, porque los dos propósitos no se están cumpliendo a través de las acciones de política pública, que es mejoramiento de las condiciones de los recicladores y disminución sistemática de la cantidad de toneladas que se depositan en los rellenos sanitarios. Queremos, como lo menciono, hacer un plan de mejoramiento e implementar un nuevo esquema de reciclaje de aprovechamiento para reducir los residuos en sitios de disposición. Este va a ser un énfasis en el que nos vamos a dedicar durante los próximos 4 años. La siguiente, por favor. La anterior. Ay, sí, gracias. Yo no pensé que me fueran a aplaudir porque les estoy hablando de lo que no se había hablado antes, pero me alegra mucho, les agradezco. Otro elemento importante en el que queremos hacer énfasis es en la situación de ola invernal, de emergencia, de riesgo. En el año 2010 y en el año 2011 tuvimos una niña realmente catastrófica que ni siquiera, por ejemplo, en materia de vivienda se ha superado o se ha atendido la población que fue, digamos, que sus casas se arruinaron y que necesitaban un reasentamiento o una atención de emergencia. Y durante el año pasado y este año vamos a tener una situación muy similar. En el 2010 y 2011 con mucha intensidad, en este periodo más prolongado, pero con una acumulación que lleva ya a la saturación de suelos. Y si miramos las zonas de Córdoba, Sinú, Bolívar, ya estamos viendo, Sucre y Bolívar, ya estamos viendo situaciones serias. Tuvimos unos desbordamientos, avenidas torrenciales en Supía, Caldas, el sábado, y así vamos a seguirlo viendo durante todo el resto del año con efectos importantes. ¿Qué es indispensable? La puesta en marcha de los mecanismos de emergencia que ustedes tienen en sus empresas. Queremos llamar la atención sobre esto para que por favor las detonen, las activen rápidamente, porque vemos venir serios problemas y la posibilidad de continuar con los servicios de agua potable y alcantarillado se ve menguado en esta situación de emergencia que viene durante los próximos meses. Y finalmente, quería compartir con ustedes una reflexión, una preocupación. La siguiente, por favor, que es los modos alternativos de atender a la población en asuntos de acueducto, alcantarillado y aseo. Hemos visto que las grandes ciudades tienen un sistema de atención, un sector empresarial robusto,
una dinámica que se mejora constantemente, pero una buena parte de nuestro país no necesariamente encaja en ese tipo de sistemas de atención. Primero, en su modo organizativo, que mencionaba yo anteriormente, organizaciones comunitarias, organizaciones rurales, que requieren una regulación, y así lo hemos conversado con los colegas expertos de la CRA, especial. Se han hecho avances, hay que materializarlos y concretarlos, pero también la utilización de diferentes formas de gestión social, gestión comunitaria, tecnologías y modos alternativos de apreciación. Ustedes saben que no es lo mismo estar en La Guajira, donde veíamos la semana pasada que están bien las pilas públicas del gobierno pasado, unas funcionan mejores que otras, pero desde 1960 y mucho antes se han hecho inversiones importantes, por ejemplo, en La Guajira, con pozos, con molinos, con alternativas. Y lo que nos decía la comunidad es, por favor, primero, miren lo que hay, pónganlo a funcionar antes de empezar a evaluar o a proyectar nuevas alternativas. Creo que vamos a comenzar por esa línea, por ese trabajo, porque pues la discusión de la solución definitiva del agua en La Guajira pasa por las alternativas tecnológicas y también pasa por inversiones inmensas. Pero tenemos una tarea que podríamos emprender rápidamente, y es inventariar la infraestructura y hacerle el mantenimiento para que pues esté disponible para las comunidades. Otra visión, Providencia. Vieron ustedes pues todo el debate alrededor de la visita del presidente a Providencia, pero quiero llamar la atención sobre un punto fundamental. En reunión con las comunidades, después de visitar las diferentes inversiones que se hicieron para recolección de agua potable, para desalinización, de agua lluvia y para desalinización, las comunidades nos llamaban la atención sobre algo muy válido, y es que ancestralmente las viviendas tenían unas cisternas para la recolección de agua lluvia, y las nuevas viviendas no tienen las cisternas para recolección de agua lluvia, que las familias utilizaban para lavar ropa, lavar la loza, para el aseo, de manera que si dejáramos el agua potable para el consumo humano, podríamos tener una diferente combinación de alternativas de agua para esta comunidad. Y ahí nuevamente nos saltan modos diferentes de entender la manera de prestar el servicio, de garantizar el derecho al agua para las comunidades. A mí me preocupa encontrar en la región pacífica proyectos, no voy a decir fallidos porque eso ya es renunciar a que salgan adelante, pero proyectos empantanados en las diferentes ciudades de la región pacífica, Quibdó, Buenaventura, Tumaco, la lista es inmensa. ¿Cuál es la dificultad de ejecución en la región pacífica que no hemos podido entender, que no hemos podido abordar? ¿De qué manera impulsamos este tipo de acciones? Es una pregunta que hay que parar y preguntar y reflexionar y buscar actividades para esto. Y ni hablar pues de los mecanismos de provisión de servicios para comunidades étnicas. No nos sirve lo que está diciendo nuestra regulación y nuestra normatividad y nuestra estructura empresarial para diferentes necesidades del país. Y tenemos un espacio de reflexión sobre esto que queremos compartir. Quiero terminar señalando que no estamos en este momento pensando en hacer modificaciones a la ley 142. Creemos que la estructura que existe es adecuada, que se puede mejorar y siempre se va a poder seguir mejorando, pero sí estamos pensando en construir un marco legal, un marco regulatorio, un marco de financiación, un marco de política pública, un marco de supervisión
para esas otras alternativas que no estamos sabiendo comprender desde la sociedad, desde el Estado. Nuestra querida alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que aquí veo a Nadia, le puso un nombre muy bonito, que quiero ir compartiendo con ustedes para que vayan viendo lo que va a pasar. Y es una ley del hábitat para los nadies, en el sentido de dar el marco legal y regulatorio para estos aspectos, no solamente de agua y saneamiento, sino también de vivienda, de territorio, de ordenamiento territorial, que no están cubiertos en las normatividades actuales y que aprietan. Hoy estábamos en el barrio El Pozón viendo unos mejoramientos de vivienda y una señora decía, ¿cómo es que se llama eso? El PO, no sé qué, que no nos deja salir de situación de riesgo y por lo tanto no se ha podido poner la tubería en mi calle y hacer la calle de al frente. Como que no entendemos, o sea, la señora ni siquiera sabía qué era lo que le estaba impidiendo, que era el POT, impidiendo que su vida mejorara, que tuviera unas redes y que tuviera unas acometidas porque es un barrio en riesgo y no se puede atender. Eso no puede ser. O sea, este país necesita más de nosotros, que tengamos la capacidad de definir las normas que les sirvan a las comunidades y no estar tratando de que las comunidades se adapten a nuestras normas, ley 388 para el caso de vivienda, ley 142 para, por ejemplo, atender o darle curso, darle dinámica a los acueductos comunitarios y rurales que en el país no quieren que los vigile la super porque jamás van a tener la capacidad de cumplir con las normas y por lo tanto prefieren mantenerse por debajo del radar y no le permite a la sociedad y al Estado atender una población inmensa que, como les decía, es del orden de 12 millones de personas en nuestro país. Esta es la visión que tenemos en el gobierno. Sabemos de la robustez de las empresas, sabemos del trabajo que las empresas han hecho. Nuevamente el mensaje, sigamos bien, así como lo digo en materia de vivienda, con las empresas constructoras que cumplen un papel importante, pero hay que hacer otras cosas. Lo digo en materia de agua y saneamiento, en AAA, que necesitamos seguir impulsando lo que funciona, pero creando nuevas alternativas de desarrollo y de gestión para lo que ya sabemos que no está siendo atendido o tocado por el Estado. Les agradezco mucho la atención, muchas gracias a todos y que pasen buena tarde.